Saludos cordiales a todos. Proseguimos hoy nuestras clases de lengua española. Estamos en la unidad de contenido de ideas de un texto. Cuando abordamos un texto es importante tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos vamos a tratar hoy, que es la distinguir entre hecho y opinión. ¿Cuáles son las diferencias entre el hecho y la opinión? Un hecho es algo que sucedió en realidad, es un hecho concreto, es un suceso o un acontecimiento. Cuando digo, esta mañana viniendo a la universidad he visto un choque de motos, eso es un hecho concreto que sucedió en un tiempo y en un lugar determinado. Por otro lado está la opinión. La opinión ya es el punto de vista subjetivo de una persona sobre algún acontecimiento. Puedo decir yo, estos motociclistas son irresponsables. Estos motociclistas se exponen demasiado a los peligros. Esa ya es mi opinión, ya no es un hecho. Entonces, afirmamos que la principal diferencia entre hecho y opinión es que el hecho se relaciona con algo verdadero y real y que se confirma una evidencia mediante un documento, una fotografía, una filmación, etc. O un parte policial redactado y firmado. Y la opinión es lo que una persona cree o piensa sobre algo. El otro aspecto que debemos tener en cuenta cuando abordamos un texto y queremos conocer el contenido de ideas son la causa y el efecto. Entonces, hay una razón para que todo suceda. Se pueden encontrar ejemplos de causa y efecto casi en todos los lados. Entonces, lo que sucede se llama efecto. Y por qué sucede se llama causa, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, reprobé la asignatura de anatomía en la primera oportunidad. Ese es el efecto. ¿Y por qué reprobé? Porque no estudié suficiente, porque la materia era muy extensa, porque no tenía todos los libros. Esas ya son las posibles causas, ¿sí? Causa es el por qué ocurre algo, es la razón por la que algo ocurra. Y el efecto es lo que ocurre debido a esa causa, es el resultado de lo que provoca la causa. Bien, otro aspecto que vamos a tener en cuenta cuando abordamos un texto y que vemos su contenido de ideas es los significados contextuales de los términos. O sea, una misma palabra escrita de la misma manera, ubicado en otro contexto, significa una cosa. Cada palabra tiene un significado dentro de la cadena hablada, a lo que los autores lo llaman contexto. Por esta razón, un léxico tiene significado diferente. El significado de las palabras no es absoluto, sino relativo. Entonces, la técnica que consiste en inferir el significado de la palabra o de una frase en una oración o contexto. A ver si tenemos acá algunos ejemplos. El contexto es muy importante, ¿sí? Porque yo digo una cosa que puede significar en un contexto una palabra y esa misma palabra en otro contexto adquiere otro significado. El contexto en el cual aparece la palabra determina su significado. Esta particularidad permite precisar el significado de los conceptos que se utilizan en un escrito y puede ser una buena estrategia para extraer significados de vocablos desconocidos y para comprender la lectura. Para la interpretación se permite adivinar los pasajes oscuros de un autor y contribuye a que el texto sea comprendido con un significado total. Entonces, al abordar un texto, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se usan determinados términos. Y cuando nosotros analizamos un texto, tenemos que hacer un análisis no solo textual, digamos, de la palabra qué significa, sino esa palabra qué significa en este contexto. Por eso se llama análisis contextual.
que se puede definir como una estrategia mediante la cual se infiere o deduce el sentido de una palabra o frase a partir de su lugar o función en el texto. Es conjeturar, ¿sí?, su significado apoyándose en el contexto circundante. Es una técnica útil para aprender el significado de uno o más vocablos determinados atendiendo a las palabras que lo acompañan, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, me voy al banco, ¿sí? Me voy al banco. Me estoy refiriendo a una institución donde se manejan los dineros. Entonces es una institución financiera, un banco, ¿sí? O vete al banco. Yo les digo que se siente. Entonces ese es un mueble que se usa para sentarse, ¿sí? Entonces, dependiendo del contexto en el que utilizo un término, va a tener un determinado significado y sentido. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, llave. Una llave es un instrumento para abrir cerraduras. Tengo mis llaves, las llaves del auto, las llaves del departamento, ¿sí? Esas son unas llaves, o sea, un instrumento para abrir cerraduras. Pero también en la mecánica se usa una llave. Esa, por ejemplo, es una llave inglesa, ¿sí? Entonces pueden estar en un taller mecánico y dice, préstame tu llave. No, es la llave de su casa, no es la llave de su auto, es esta llave inglesa la que le está pidiendo. También en algunos contextos se usa la palabra llave para denominar a la válvula que abre y cierra el paso del agua. Nosotros en Paraguay decimos canilla, pero en Chile, por ejemplo, se dice llave, la llave del agua, ¿sí? Acá en Paraguay no usamos llave para la canilla, acá se llama canilla, ¿sí? Bien, también está la sierra. La sierra es un elemento para cortar madera, con S, ¿sí? Con S, sierra. Y también se denomina sierra a una cadena de montañas, la Sierra Nevada, ¿sí? Entonces es otro significado. Dependiendo de cómo está escrito en el texto, va a ser una cosa u otra. Mi padre cortó las maderas con una sierra circular. Vamos a ir de vacaciones a Sierra Nevada. ¿Ven? Entonces el contexto va a ser el que marca la diferencia de significado. Lo misma cosa la palabra concha. La palabra concha es una formación calcárea que tienen los moluscos, ¿sí? Entonces acá tenemos nosotros un ostión que tiene bivalvos, se dice, ¿verdad? Tiene dos partes de la concha y se abre así y dentro está el molusco. También en España se le dice concha a las mujeres que se llaman Concepción o Conchita, ¿sí? Ese es un nombre. Y también por la semejanza de la forma, en la parte del escenario abajo, donde se suele ubicar la orquesta, se denomina también concha. Entonces, una misma palabra que tiene varios significados en distintos contextos.